Bueno, yo hablaba detrás de cámara con ustedes que el 80% de la población dominicana gana menos de 20,000 pesos y que de esa población el 40% es joven. ¿Por qué ustedes creen que ustedes pueden, desde sus diferentes partidos políticos, ustedes pueden conectar con una población que tal vez sus intereses y necesidades son muy distintas a las que vivimos nosotros desde los partidos políticos? Vamos a arrancar contigo, José. Bueno, los partidos políticos son las plataformas ideales para poder transmitir ese sentimiento que vive la población, en este caso el sentimiento de la juventud. Nosotros, la Fuerza del Pueblo, pues damos esa apertura a que la juventud dominicana pueda ser parte y militar en un partido político que inicia, que abre las puertas para poder trillar un camino de liderazgo que nace en el seno de las comunidades, en el seno de los barrios de la República Dominicana, en cada campo, en cada ciudad de la República Dominicana, y a través de la Fuerza del Pueblo podemos lograr esas conquistas que las juventudes dominicanas han venido luchando a través de su historia. Arnaldo. Precisamente nosotros en el PRD estamos enfocados en eso, de llegarle a esa población joven, esa juventud silente, esa juventud que necesita de oportunidades, y a través de eso estamos recorriendo el país, escuchando las necesidades de esos jóvenes. Como tú mencionabas, el tema del salario es un tema bastante complicado cuando tú ves profesionales, a veces con 1 y 2 maestrías, que no tienen una oportunidad de trabajo. Y cuando salen al mercado laboral, lo que encuentran es un trabajo de 30,000 pesos. O sea, yo creo que nosotros, desde nuestros partidos políticos, debemos de abocarnos a eso, de hacer propuestas en conjunto para que el empresariado y también desde el gobierno se puedan canalizar esas oportunidades que necesitan esos jóvenes profesionales en el mercado laboral. Linet, que yo espero que sea la primera presidenta de juventud de un partido político en República Dominicana. Amén, amén. Bueno, yo creo que por el simple hecho de nosotros inclinarnos por la vida política, ya estamos conectando con esos jóvenes, porque no solo por un tema de edad, sino porque nosotros desde nuestras plataformas, en mi caso, desde el Partido Reformista Social Cristiano, somos quienes velamos y quienes estamos atentos a cuáles son los retos que la sociedad dominicana, en este caso los jóvenes, están ávidos y están necesitados. Y desde nuestras plataformas impulsar y ayudar al gobierno local, al gobierno central, y además de eso, ayudarlos a todos para que implementemos políticas públicas en favor de los jóvenes. O sea, que por el simple hecho de nosotros activar en política y estar al frente de causas sociales, ya estamos conectando con ellos. Misael, mira, te dejé de último, pero no para que fuera más, no porque fuera menos importante, sino porque yo no me podía ir sin decírtelo. Tú tenías 16 años en el gobierno. ¿Qué le puede ofrecer el PLD y el organismo de juventudes del PLD a la población dominicana? Mira, yo creo que ese es uno de los principales desafíos de todos los partidos. La visión del PLD es volver a la génesis de lo que es un partido político. ¿Qué es un partido político? La representación de las sociedades. Como tú dijiste, nosotros venimos de un proceso donde duramos 16 años en el gobierno y de alguna manera no pudimos desarrollarnos de manera institucional. Entonces el partido se quedó un poquito detrás y estancado, sobre todo porque no habían procesos internos democráticos y se iban alejando de lo que la sociedad del día de hoy representa. Entonces esa es nuestra visión, que el Partido de la Liberación Dominicana sea un partido del siglo XXI, con las nuevas autoridades electas ahora, donde hay muchos jóvenes y una gran representación de mujeres, para que podamos generar puentes que puedan coincidir con la sociedad y no necesariamente sea desde el punto de vista partidario, sino que también podamos ejercer foros y plataformas con causas sociales para defender lo que muchas personas de la sociedad defienden. Entonces, de esa manera nos vamos a poder reintegrar y a ganar la confianza nuevamente del país y del pueblo dominicano. ¿Cuáles ustedes entienden que son las principales problemáticas que enfrenta la población dominicana, juvenil en este caso, Arnaldo? Ahora mismo es la falta de oportunidades, como te decía, o sea, la falta de oportunidades yo entiendo que es uno de los principales problemas que padece ahora mismo la juventud dominicana. Salen de las universidades, no encuentran un empleo. Salen de las escuelas también y tienen una falta de oportunidades quizás de acceder a una educación universitaria. Yo entiendo que de ahí es que está el principal problema que tiene ahora la juventud dominicana, es la falta de oportunidades. Linet. Yo entiendo también que viene todo dado por la educación y a raíz de eso sale lo del empleo. Pero también tenemos que ver por qué no están teniendo oportunidades
de estudio de calidad, los jóvenes. Y está pasando algo, y es muy cierto, y es que muchos de los jóvenes dominicanos abandonan sus escuelas, abandonan las universidades, porque tienen que irse a producir, porque asumen responsabilidades de familia a muy temprana edad. Y muchas de las mujeres también, pues entonces quedan embarazadas o asumen relaciones conyugales. Embarazo en adolescentes, está bien. Exacto. Por ahí, no te preocupes. Entonces, tenemos que ver de manera integral dónde radica el problema. Yo creo que si logramos crear políticas públicas que favorezcan a aquellos jóvenes y que entiendan que por el hecho de que usted asumió una responsabilidad matrimonial o porque usted quedó embarazada, usted puede seguir estudiando y que nosotros le alivianemos la carga para que puedan culminar el currículum, pues entonces vamos a tener una sociedad mejor. O sea que vamos a ver el problema de manera integral. Tenemos un problema de empleo, un problema de educación, pero vamos a ver de dónde sale para que podamos crear e implementar los mecanismos que fueren. Michael. Bueno, al igual que Ivette, pues realmente se ha interrumpido el ciclo de desarrollo humano cuando inicia con el tema de la formación. Por ejemplo, cuando un niño ahora mismo va a la escuela, vemos un sistema de formación debido al tema de la crisis sanitaria del COVID fallido, porque estamos hablando de una educación virtual donde muchas veces hay una sola televisión en la casa, donde no hay, y los niños no tienen cómo acceder. Es un sistema que hay que replantearlo, hay que reevaluarlo. Luego, cuando te va a la parte de educación superior, tú estás hablando de que más de 200.000 estudiantes han abandonado las carreras universitarias, casi un 20% de las universidades privadas. Y entonces ya ahí, cuando interrumpe ese ciclo de formación, pues se generan menos oportunidades cuando van al mercado laboral, porque entonces el mercado laboral cada vez se vuelve más competitivo, los espacios son cada vez menos y el joven se queda estancado en ese círculo vicioso. José. Yo creo que todos coincidimos con la falta de oportunidades que tiene la juventud dominicana, pero hago un poco de énfasis en cómo como partidos podemos reorientar o readecuar el sistema educativo dominicano. ¿Por qué? Porque todo joven que sale del bachillerato tiene el sueño de ser profesional, de tener una licenciatura, pero cuando logre esa licenciatura se encuentra con la noticia que tiene un empleo de 15, 20 mil pesos, 30 mil pesos como mucho, y muy difícil porque si no tiene la experiencia. Entonces creo que podemos reorientarnos en el tema técnico, o sea, la carrera técnica aquí se ha dejado como de lado, no se le ha dado la importancia, y muchas empresas solicitan cada día técnicos capacitados. O sea, si reorientamos que no todo el joven que salga del liceo, del bachillerato, tenga que ser un licenciado o tener una carrera ya de grado, puede ser un técnico que le puede ir mucho mejor adquiriendo estas capacidades, pero para eso tiene que haber un sistema que brinde las oportunidades y que se ponga en sintonía con lo que realmente requiere el mercado laboral dominicano. ¿Ustedes no creen que también hay un poco de las expectativas que tienen nuestros jóvenes? Más de 1 millón de dominicanos son ninis. Los ninis son aquellos, para los que no saben, que ni estudian ni trabajan. Y República Dominicana, no sé por qué, encabeza la lista en América Latina. Pero aún con sus bemoles, nosotros tenemos universidades gratuitas, tenemos escuelas gratuitas, tenemos el ITLA, tenemos el Community College. O sea, que hay espacios donde ir a buscar esas carreras técnicas que, como bien dice José, realmente son mejor pagas. Aquí cualquier editor de video, quedándose en su casa como freelance, te gana 80,000 o 100,000 pesos, que no nos lo ganamos ninguno de nosotros 4 trabajando en una oficina. ¿Ustedes no creen que tal vez parte de que esos jóvenes no estudien ni trabajen es que ellos ven estos muchachos ganándose lo que ellos dicen que se ganan en la música, o los peloteros, o los mismos políticos que ellos creen que lavan oro cuando van al gobierno, y ellos tienen unas expectativas irreales de lo que va a ser su inicio laboral? Yo entiendo que esto puede tener alguna decisión en los jóvenes, todo el tema de la música, la pelota, pero los ninis que se quedan en su casa, bueno, si les gusta la música, pudieran a iniciar un proyecto musical o deportivo y demás. Lo que sí creo que hay que trabajar en el tema de social, o sea, hay que seguir trabajando con el tema de vinculación social, o sea, los jóvenes que no pertenecen a ningún grupo social en la comunidad, en las escuelas, entonces cuando salen ya de su carrera o de su trabajo como joven,
pueden entonces sentirse aislados, entonces no pueden como hay incluirse, no hay un sentido de pertenencia, entonces pudiéramos trabajar por esa vía. Michael. Sí, bueno, yo creo, al igual que José Ernesto, que se deben de como focalizar acciones a favor de fortalecer la economía naranja, porque si bien es cierto lo que tú dices... Explícale a nuestros televidentes lo que no sepan lo que es la economía naranja. La economía naranja es aquella economía que parte más bien de lo creativo, que entraría, por ejemplo, el tema artístico, el tema musical, y entonces hay un gran mercado ahora mismo con ese tema. Lo que pasa es que se deben desarrollar de alguna manera programas que ayuden a flexibilizar, sobre todo con los jóvenes emprendedores, con iniciativas, por ejemplo, de Capital Semilla, para poder promocionar esos grupos, también con el tema de la flexibilidad fiscal e impositiva. Pero todo eso al final es una serie de conjuntos que parte de una realidad que viven las zonas más vulnerables. O sea, eso es lo que ven. Ellos ven que se avanza solamente de esa manera. Entonces nosotros de alguna manera tenemos que brindarles herramientas, algo un poco más integral para que ellos puedan entonces tomar mejores decisiones. Arnaldo. Realmente la economía ha ido cambiando, el mercado laboral ha ido cambiando y precisamente hoy, antes de venir aquí al estudio, escuchaba en la radio donde para el 2030 se van a perder 500.000 empleos del sector automotriz. ¿Qué nos manda a decir eso? Apoyando lo que dice el compañero Michael, es que la economía va cambiando, o sea, ya los jóvenes debemos de irnos diversificando, el mundo va cambiando, vamos a un mundo más rápido, más globalizado y quizás los empleos que teníamos anteriormente ya no están siendo ahora, no van a ser en un futuro. Entonces ahí entra más lo que el tema del emprendedurismo, o sea que debemos de buscar facilidades para que los jóvenes también puedan emprender en cualquier área que ellos se quieran desenvolver. Si es la música, si es la cultura, o sea, buscar los mecanismos de que no solamente en el mercado formal, sino también a través del mercado informal y de ellos también emprender, lo puedan lograr. Linet. Hay algo muy claro y es que nos abocamos en hablar de los ninis, pero no nos damos cuenta que ellos son sin. Claro, porque son jóvenes sin capacidades para insertarse en el mercado laboral y sin oportunidad de tener una vida digna. Pero porque no hay oportunidades reales o porque no quieren. Dos cosas. Ahí entra también el acceso a la cultura, que era lo que hablaba José Ernesto. Si nos abocamos en implementar un plan de acción nacional, que esos jóvenes de los lugares más recónditos del país, de las zonas más vulnerables, le implementemos de repente una biblioteca, estaríamos erradicando la bibliofilia, porque los jóvenes de hoy ni siquiera leen. Entonces propongámonos hacernos un plan piloto de que se ejecute un plan a nivel nacional de acción cultural y llevarle teatro, llevarle cine, llevarles música y que con los gobiernos locales, con las alcaldías, podamos desarrollarlo para que ellos tengan acceso a eso, porque evidentemente las redes sociales son un arma de doble filo. Ellos ven cómo en redes sociales otros se dan la gran vida, pero a veces eso no es cierto. No, es un montaje. Y ahí también entra el tema del emprendimiento. Tenemos una ley de emprendimiento, pero ¿qué se está haciendo con esa ley? Hay otra problemática que también, lamentándolo mucho, República Dominicana encabeza nueva vez los listados y no para bien, y es el caso de los embarazos en adolescentes. República Dominicana tiene alrededor de un 20% de niñas de 15 años a 19 que son embarazadas en una primera etapa. Las cifras de menores de 15 fluctúan según donde tú leas, pero si tú haces un condensado, alrededor del 30% de las parturientas dominicanas son entre los 9 y los 19 años. Y ya todos sabemos lo que significa tener madres adolescentes y cómo eso se ha reflejado en el aumento de delincuencia, por ejemplo, y de pobreza. ¿Cómo ustedes desde sus diferentes partidos entienden que se puede trabajar todo este tema del embarazo en adolescentes? Yo creo que eso va muy de la mano con lo que tiene que ver la educación en el hogar. O sea, cuando vemos niñas que salen embarazadas a 14 años, quizás
12 años, y hemos visto hasta menos. Yo creo que eso va muy de la mano con el tema de la educación familiar, o sea, desde el hogar se ve de crear esos mecanismos de esa educación también religiosa, tanto de las iglesias y en las familias, para llevar esa educación adecuada a las niñas, de que sepan cuándo es su momento y cuándo deben de llegar en cada momento de la vida. O sea, y a los niños, porque y a los niños también, claro, y a los niños por igual. O sea, yo creo que eso va muy identificado con lo que tiene que ver con la educación desde los hogares. José. Yo entiendo que ahí venimos al mismo tema, la educación, o sea, hay que ver cómo se planifica el tema en el sistema educativo escolar, de cómo poder entrar esos temas al debate de los niños en esa edad dentro de las escuelas, para que si ya van a incurrir en tener relaciones sexuales a edad no adecuada por la niñez, pues tengan los conocimientos de cómo protegerse, cómo planificarse, porque ya los niños tienen mucha información al día a día, no es hace como 20 años que no tenían acceso. Ellos no tuvieron la niñez que tuvimos a la información, entonces ya vivimos en otro mundo, entonces hay que ver cómo se puede desde las escuelas. En el hogar tal vez se pueda trabajar, siempre el hogar es la base fundamental de la educación, pero desde la escuela hay que ser más enfático con este tema. Linet, pero antes de que tú lo digas, hay que también tener en cuenta que cuando hablamos de educación desde el hogar, muchas de esas niñas que son parturientas hoy, sus madres, cuando tú sacas la cuenta, también fueron madres adolescentes. Entonces, como tú le pides a un adolescente que cría a otra adolescente, porque ella dirá, pero si yo la tuve a los 12, que ya lo para a los 12 no es nada. Exacto. Yo creo que a partir de la familia, que es el núcleo de toda sociedad, hay una parte fundamental que debe agotarla el Ministerio de Educación. Yo pienso que... Aunque cada vez que se trata el tema sacan un grupito que salimos, con mis hijos no te metas. Sí, pero hay algo, y es que se torna muy prudente que se incluya en el currículo de estudios desde educación inicial los temas o una materia o una clase o unos talleres de educación sexual y las consecuencias del embarazo en las adolescentes, pero que también se incluyan talleres de capacitación para aquellas que quedaron embarazadas y abandonaron los estudios puedan seguir continuando sus estudios. Sí, mira, yo coincido con mis colegas, compañeros de la juventud, en que la familia es fundamental. La educación en la familia, desde los inicios, es importante. Luego en las escuelas, impartir educación sexual también es importante. Eso debe de ir acompañado de algunas iniciativas, ¿verdad?, del gobierno, como programas amigables que puedan incluso regalar anticonceptivos, que haya fácil acceso a anticonceptivos. Ustedes saben que las iglesias a ustedes 4 le va a entrar hoy, ¿verdad? Bueno, que sí? Pero esa es nuestra opinión y entendemos que es la visión que comparte nuestra ideología política también partidaria. Y en ese caso, bueno, tenemos que tener fácil acceso a anticonceptivos, a preservativos, y también algo importante que yo aprovecho la ocasión para motivar a mis compañeros, unirnos en contra del matrimonio infantil. Hay una estadística que dice que el 36% de las adolescentes embarazadas es producto de un matrimonio infantil. Entonces yo creo que desde nuestros partidos y desde la juventud, desde nuestro partido, debemos de ir con esa causa en contra del matrimonio infantil.